Buenos días, les damos la bienvenida al panel de Machine Learning, Sinergia de Tecnologías para un Mantenimiento de Operación de Excelencia. Mi nombre es Viviana Meruanes, soy directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile. Les voy a pedir a los panelistas que se presenten también. Alejandra. Hola Viviana, mi nombre es Alejandra Osorio, soy especialista en servicios en la empresa SKF. Alex. Hola Viviana, mi nombre es Alex Adriasola y soy el manager para lo que es venta de tecnología y proyectos de monitoreo de condición. Hola Viviana, mi nombre es Valeria Frades y soy líder del equipo de servicio DSS en la empresa ABB. Javier. Hola a todos, mi nombre es Javier Ruiz del Solar, yo soy académico de la Universidad de Chile y además director del Centro AMTC de Tecnología para la Minería. Muy contento de estar hoy con ustedes. Gracias, Javier. Bueno, vamos a partir con una pequeña presentación para introducir el tema de Machine Learning en minería. Entonces, bueno, si pensamos la tendencia que hay actualmente en las industrias hacia la digitalización, está provocando que se generen grandes volúmenes de datos. Tal es la cantidad de datos que ya no se pueden procesar y analizar de forma manual, digamos, por persona. Por lo tanto, es necesario tener algoritmos, métodos que permitan gestionar estos datos, extraer información relevante de estos datos para poder tomar decisiones. Estos datos contienen información, por ejemplo, respecto a cuál es el estado de la operación de una planta, cuál es el estado de salud de los equipos, y necesitamos algoritmos que sean capaces de obtener esta información. Y aquí nace la aplicación de algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas, para poder extraer de forma automáticamente estos datos, utilizando los computadores de manera que sean capaces de aprender a partir de datos históricos. En minería hay bastantes aplicaciones en donde podemos ocupar aprendizaje de máquinas. Por ejemplo, para tener un mejor entendimiento de los recursos geológicos, si consideramos sensores junto con modelos, para la toma de decisiones de operaciones en tiempo real, para el monitoreo de salud de los equipos críticos, cuando estamos monitoreando, ¿no es cierto?, mediante sensores, mediante distintos tipos de variables. Se puede también hacer modelamiento predictivo de los procesos, los distintos procesos en minería, optimizar el flujo de material, el uso de los equipos, también optimizarlo si estamos haciendo uso adecuado de la información que tenemos, o incluso hacer optimización de insumos críticos, como por ejemplo el agua y la energía, si estamos también monitoreando los equipos que mayor ocupan este tipo de insumos. Ahora, efectivamente tenemos muchas aplicaciones, hay muchos potenciales y ventajas que tiene esto, pero para que podamos aplicar de forma correcta este tipo de tecnología, este tipo de algoritmos, los datos son muy relevantes. Tener datos de calidad, adquirirlos de forma adecuada. Entonces, necesitamos una correcta adquisición, almacenamiento y gestión de estos datos, y aquí hay algunos desafíos particulares en el área de minería. Por ejemplo, en minería tenemos ambientes que son bastante agresivos, ¿no es cierto?, corrosivos a veces, con humedades altas, mucho polvo. Necesitamos que los sensores y los sistemas de adquisición sean capaces de resistir ese tipo de condiciones. Necesitamos tener redes de comunicación que puedan transmitir esta gran cantidad de información que se está generando. Por lo tanto, necesitamos avanzar a redes de comunicaciones más eficientes, como por ejemplo 5G, tener formatos de conectividad más amigables. Y por último está el tema de los datos, de la interoperabilidad, porque nosotros queremos, ¿no es cierto?, tener esta interconexión entre los sensores que estamos adquiriendo entre distintos equipos, ¿no es cierto?, el Internet de las Cosas industrial, y para eso necesitamos que los distintos sistemas hablen un mismo idioma. Entonces necesitamos tener formatos estándar, sistemas abiertos que se puedan conectar unos con otros. Bueno, pasando a esta introducción, vamos a partir con algunas preguntas al panel, y quería partir preguntando a Javier Ruiz del Solar, ¿cuál es el estatus actual de los proyectos de Machine Learning en minería? ¿Es una práctica habitual? Muchas gracias por la pregunta, Viviana. Yo pienso que lo primero que tenemos que considerar es que estamos viviendo un periodo de cambio, un transiente, ¿no es cierto? Hace poco entramos en la revolución industrial 4.0. Entonces, todas las industrias se están adaptando a esta nueva realidad, lo cual incluye la industria minera,
Por eso que en minería hablamos mucho de la transformación digital, o sea, estamos en este proceso de que hay que digitalizar datos, sensorizar, etcétera. ¿Ya? Entonces estamos en un periodo de cambio. Yo diría que aquí en Chile todas las grandes mineras ya están aplicando técnicas de Big Data, Machine Learning, ciencia de los datos en distintos procesos. Ahora bien, esto aún yo diría que es una aplicación selectiva, más que nada en los procesos más críticos, y aún no se cubre todos los distintos procesos unitarios en mina, planta, fundición, etc. ¿Ya? Ese es el estatus de la gran minería. Un poquito más atrás viene la mediana minería, donde el uso de estas técnicas es más incipiente. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay un cierto desfase tecnológico entre la gran minería y la mediana minería. Y harto más atrás viene la pequeña minería. Yo diría que en la pequeña minería hay muy poco uso. Entonces, para resumir, yo creo que vamos por un buen camino. Estas técnicas están empezando a usarse, pero aún hay un amplio espacio de aplicación para los proveedores, academia, centros de investigación, etc. Así es. Alex, ¿cuál es tu experiencia respecto al tema? La misma pregunta sobre la aplicación de este tipo de técnicas en minería. Mira, nosotros lo que hemos visto efectivamente es que hay un cambio de tendencia respecto a cómo se está abordando el tema. Machine Learning en la gran minería ha sido de más fácil internalización que otras técnicas. Y que otras técnicas que también son la base del Machine Learning. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las técnicas predictivas, en términos de tecnología o herramientas predictivas, a la industria le costó mucho más internalizar esto. A tal punto que hoy día no toda la minería o la gran minería cuenta con herramientas o plataformas tecnológicas que apunten o que aborden este tema. Si bien todas la tienen en diferentes escalas, no todas las tecnologías están estandarizadas. Por ejemplo, hoy día en términos predictivos hay mucha tecnología inalámbrica y hay mucha empresa que no la utiliza. O los sistemas no son al nivel o a la altura de la criticidad de las máquinas. Convengamos que es la base para Machine Learning. Por lo tanto, lo que quería decir es que Machine Learning se internalizó de mejor manera que otras técnicas, siendo que las otras técnicas eran la base de Machine Learning. Entonces, por ahí hoy día el abordar una técnica de Machine Learning viene a dar un paso previo, que es la instrumentación. Sí. Valeria, ¿cuáles consideras tú que son los habilitadores, los enablers para poder implementar técnicas de Machine Learning en faenas mineras? Principalmente la calidad de los datos que tú mencionabas. Es muy importante poder contar con una calidad de datos que sea lo suficientemente buena y la cantidad necesaria para que el procesamiento de los algoritmos que se realicen sean o entreguen resultados que sean lo suficientemente buenos para dar la confiabilidad al usuario de que esta máquina o este algoritmo, que este software nuevo que se está aplicando realmente le da una utilidad, le encuentre un uso útil para aquellas actividades que hacerlas manualmente con la cantidad de nivel de datos que tú mencionabas al principio es imposible. Y Javier, ¿cuáles crees tú que son los habilitadores para la implementación de Machine Learning en minería? A ver, primero que nada, como dijo Valeria, los datos son fundamentales, ¿no es cierto? Si uno no tiene datos, no hay aprendizaje de máquina. Entonces aquí está la calidad de los datos, ya he mencionado la cantidad de los datos, y también tener acceso a los datos, porque muchas veces los datos existen, pero no se cuenta con el permiso para usarlos. Además de esto, en ciertos procesos, sobre todo si estamos en la mina, ¿no es cierto?, los datos están allá, pero no están acá. O sea, a lo que me refiero, uno tiene que traer los datos a donde los va a procesar. Entonces, ahí se hace esencial el contar con redes de datos, con los anchos de banda y las latencias adecuadas, ¿ya? También tú mencionabas, Viviana, en tu presentación el tema de la interoperabilidad. Aquí en minería tenemos comúnmente distintos equipos, distintos sistemas, distintos software, y los tenemos que hacer conversar. Entonces es súper importante que haya una cierta compatibilidad entre los datos y entre los sistemas.
Y por último, yo creo que un tema importante relacionado con esto que yo mencionaba, que estamos viviendo una nueva era, estamos entrando en esta nueva era, el capital humano es muy relevante. Tenemos que tener las personas apropiadas, los ingenieros, los técnicos, que sean capaces de utilizar estas tecnologías, de capturar los datos, de modelar y después, en base a los sistemas, de ser capaces de tomar decisiones. Gracias. Javier, siguiendo con las preguntas, ¿cómo crees tú que las empresas mineras pueden apoyarse con sus proveedores para hacer este proceso más fluido, la transición hacia el Machine Learning? A ver, yo diría, lo primero es que la palabra clave es colaboración, ¿ya? Es importante que haya colaboración entre las industrias mineras y los proveedores, tanto de equipos como proveedores tecnológicos, y me gustaría explayarme un poquito más en esto. En primer lugar, las empresas mineras, porque son los usuarios finales y son los que pues, conocen mejor que nadie las necesidades, así que indudable que ellos son parte de este trabajo colaborativo. En segundo lugar, las empresas proveedoras de equipo. ¿Por qué? Porque ellos son los que mejor conocen los equipos, cómo funcionan, cuáles son sus potencialidades. Y finalmente creo que también es importante algo que yo llamaría proveedores tecnológicos, que son empresas expertas en estas técnicas, o centros de investigación o universidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de equipos de personas que son expertos en aprendizaje de máquina, en inteligencia artificial, en deep learning, en big data, el nombre que uno quiera darle. Entonces, pienso que la clave es el trabajo conjunto entre estas distintas instituciones, ya se potencian. Yo creo que el futuro no es que las empresas mineras internamente traten de resolver todos sus problemas, tampoco que nosotros, los que somos externos, lleguemos con nuestras soluciones, sino que el trabajo colaborativo creo que es fundamental. Gracias. Valeria, desde tu experiencia, ¿cómo crees que los proveedores también pueden apoyar a las empresas mineras para hacer más fluido este proceso? La verdad es que yo creo que Javier dio en el clavo totalmente con su explicación. Resumió muy bien lo que es lo más importante para esto. Sin la colaboración no podemos lograr el mismo resultado que si hacemos el trabajo en separado. Como decía Javier, el usuario final, el cliente, tiene mucho más claro que el proveedor cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores a la hora de la operación. Y como proveedores nosotros sí sabemos cuál es la potencialidad que tiene la herramienta, cuáles son los rangos de trabajo, cómo trabaja el equipo, etcétera. Entonces, claro, los distintos proveedores tienen y manejan sus potencialidades y el cliente tiene las necesidades y también tiene la experiencia, tiene los datos, el día a día. No es lo mismo un equipo que trabaje a nivel del mar que un equipo que trabaje en una minería a nivel de montaña, sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por supuesto que las condiciones cambian y la colaboración es fundamental. Entonces, claramente lo que dijo Javier, tanto el proveedores como clientes, como los habilitadores tecnológicos, las mismas universidades que apoyan con el conocimiento detrás de todo el análisis y los algoritmos que existen, es fundamental. Así que sí, de todas maneras, la colaboración es el futuro para esto y para todo en general. Muy bien. Bueno, y hablando de colaboración, vamos a presentar ahora un caso de integración entre SKF y ABB. Dejo el mando. Bien, bueno, en el mismo orden de lo que veníamos comentando, SKF y ABB, en un trabajo, digamos, de integración y entendiendo que nuestro nivel de desarrollo, los pilares de desarrollo, utilizan los mismos niveles, que para nosotros es una capa lógica, una capa funcional, una capa de visualización y una capa de automatización, definida como proceso en el fondo. Por supuesto, cada una de estas capas se abre en muchas otras capas. Como compañía, segmentamos cada una de las soluciones. Y si hablamos de capa lógica, hablamos de todo lo que es instrumentación de campo. Y acá se ha dicho que uno de los factores claves para el éxito de un proyecto, de las características de Machine Learning, es contar con información que esté a la altura de lo que queremos hacer. Y esa información pasa también por lo que decía Viviana, que sea capaz de estar
en un ambiente agresivo o no tan agresivo, que sea capaz de comunicarse en todas sus dimensiones, ya sea de manera inalámbrica, de manera cableada, que haya recolección, porque en el mundo de la data o de la recolección de data no todo es automático, algunas cosas son manuales. Por lo tanto, la tecnología tiene que estar a la altura de este requerimiento. Nosotros como empresa especialista en temas de salud de máquinas, obviamente aseguramos este dato. Obtenido este dato, evidentemente tenemos que tener herramientas que puedan procesar la data tanto en su calidad de datos como en los volúmenes. De manera que, por supuesto, contamos con software especializado, tenemos expertos que desarrollan algoritmos, algunos son supervisados, otros no, dependiendo del requerimiento del cliente, que eventualmente podrían ser equipos que tienen mucha historia. Convengamos que hay equipos que no tienen nada de historia, por lo tanto la herramienta tiene que estar preparada para abordar todos estos desafíos. En ese sentido, SKF tiene plataformas que pueden abordar cualquiera de esas condiciones. Procesado el dato, digamos, con todos los requerimientos técnicos que hay detrás y las herramientas de análisis, tenemos una capa de visualización, y la capa de visualización evidentemente tiene que atender tanto a los usuarios con la mirada experta, como usuarios gerenciales o usuarios que tengan una mirada global, ¿por qué no decirlo? Muchas de las empresas mineras que están en Chile son de alcance global, o sea, por lo tanto, si se van a aventurar en un proyecto de Machine Learning en el cual podría ser una decisión corporativa implementar estos sistemas, la visualización tiene que ser global. Y bueno, contamos con las herramientas para poder atender también esa necesidad y esa capa. Y, por supuesto, un nivel de automatización en el cual, más allá de poder evidenciar o poder predecir eventuales eventos, que no solamente sea un modelo de aviso, sino que también sea un modelo de recomendación de cómo intervenir el equipo, y que no solamente aborde los aspectos de la máquina, sino que también aborde los aspectos productivos, los aspectos de seguridad, y de seguridad hablo también de la máquina, pero también la seguridad de las personas. Acá hoy en día la solución tiene que ser transversal, y por supuesto toda la información que el sistema puede levantar como dato y como herramienta de análisis, va en función de toda esta línea de desarrollo, digamos. Lo que nosotros buscamos en el fondo con esta herramienta es tener, y como lo dice la presentación, un impacto positivo en el negocio. Nosotros no buscamos tener un impacto positivo en el mantenimiento solamente, por lo tanto la mirada tiene que ser transversal. Dejo a Valeria para que nos cuente cómo desde la misma línea ABB se alinea con nosotros, y nosotros con ellos, por supuesto. Gracias, Alex. Sí, efectivamente, cuando preparamos nosotros este tema, coincidimos que estamos ubicados en los mismos 4 niveles, quizás con un punto de vista un poco diferente, pero logramos congeniar en estos 4 puntos y cómo colaboramos nosotros también. Desde el punto de vista de ABB, también tenemos la captura y generación de los datos. Obviamente que tenemos la generación o obtención, más bien dicho, de los datos a nivel de campo, tradicionales, instrumentación, ya sea instrumentación directa o de un equipo global, una correa transportadora, por ejemplo, y también considerando aquellos datos que pudieran estar en la nube. También tenemos, en las tecnologías que tenemos ahora en estos días, tenemos sensores que suben los datos directamente a la nube, o de repente podemos hacer un mantenimiento y tenemos una tablet, un teléfono celular donde ingresamos datos, y estos datos queremos que sean ingresados a esta gran base de datos inicial. Luego pasamos también a la capa funcional, tal como mencionaba Alex también, donde viene todo el análisis de estos datos. No sacamos nada con tener datos si no nos proporcionan información. Entonces esta es la etapa crucial en donde todos los datos que existen en la planta se transforman en información relevante para el operador o para el usuario final que esté usando el software.
que necesita esta información. Por lo tanto, vamos a pasar por una etapa donde vamos a analizar los datos, donde va a haber un estudio detrás de un árbol de falla, toda la teoría detrás de esto en estos algoritmos que van a ser procesados y que le van a entregar un resultado al usuario final. La idea entonces es que el usuario final tenga la visualización de estos datos de forma accesible, de forma sencilla, que sea muy natural poder obtener estos datos, estos resultados. La idea es que las decisiones puedan ser tomadas de forma rápida, pero no por ser rápidas sean tomadas a la ligera, sino que sean rápidas, pero de forma informada, ¿no? Nosotros tenemos distintos tipos de visualización, puede ser el mismo sistema de control, tablets, incluso los HoloLens que se llaman ahora, que estos son lentes de realidad virtual, que cada vez esta tecnología está entrando más en nuestro mundo, que parecía mucho del futuro, ya está ingresando en nuestra minería al día de hoy. ¿Y cuál es la gracia en el fondo de poder mostrar, por ejemplo, en el sistema de control esta información? Y es que el operador o el usuario final finalmente no tiene que estar accediendo a distintos dispositivos, distintos software para obtener esta información, sino que puede acceder en el mismo lugar. O sea, tenemos un lugar centralizado donde tanto el operador como quizás el ingeniero de CS o incluso gente de la gerencia puede acceder a esta información de manera sencilla. Entonces, como que recuperamos y unimos la información en un solo lugar, en un gran centro de operaciones. Alguna de las pantallas de visualización, por ejemplo, sería muy sencillo, en donde nosotros podemos ver que por colores el estado del equipo o del conjunto de equipo que estamos monitoreando presenta algún tipo de error. Y vamos navegando y vamos a poder tener algunas estadísticas muy fácilmente de cuáles son, por ejemplo, los top 10 de aquellas alarmas que se repiten más comúnmente o los problemas que son más recurrentes, de modo tal de que la persona encargada del mantenimiento de la planta pueda tener o ubicar su energía en aquellos problemas que están representando mayor gasto de tiempo, de dinero, etc. Finalmente, la capa de automatización, donde tenemos ya la generación de las órdenes de trabajo, la reportabilidad. En este caso, toda la data que ha sido visualizada también se puede transformar directamente en una orden de trabajo, por ejemplo, para un servicio de mantenimiento planificado o aquello que no estaba planificado, pero que a raíz de los resultados que se tuvo de este análisis de datos, nos arrojó que era conveniente realizar alguna maniobra, algún mantenimiento no planificado. También tenemos la generación de reportes, que es, por ejemplo, por turnos, mensuales o quizás a nivel más gerencial para demostrar que estos resultados están efectivamente dentro de los rangos que nosotros tenemos esperados o que quizás tenemos que poner ojo en algún otro equipo o algo que está representando algún problema en nuestra planta. Entonces, con esto cerramos el ciclo y podemos volver al ciclo del algoritmo en donde quizás encontramos que había alguna anomalía y que podemos resintonizar o agregar algún factor que no habíamos considerado inicialmente y volvemos a dar el ciclo completo. O sea, es un ciclo que no acaba, que está constantemente actualizándose. Tipos de reportes que podrían ser, por ejemplo, a nivel más gerencial, en donde nos pueden mostrar los equipos que requieren mayor mantenimiento o aquellos equipos que están funcionando mejor, algún turno que funcione mejor que otro, etcétera. Eso va a depender exclusivamente del cliente y qué es lo que le importa al cliente saber lo que está pasando en su planta. Bueno, ahora en esta parte de la presentación es en conjunto con Alex, en donde quisimos fusionar estos niveles. Básicamente la parte de la lógica, funcionalidad, visualización y automatización, vamos a ir viendo que nosotros tenemos los mismos niveles, tanto en sensores, pueden ser cualquier tipo de sensores. La gracia entonces es que tenemos un lenguaje en común para poder capturar estos datos y poder procesarlos de la mejor manera. La base de datos que se está generando a través de la captura de datos, ya sea con instrumentación SKF, con instrumentación ABB o cualquier otra instrumentación de un tercero que ingresa esta data al sistema de control. Lo interesante es que tanto SKF puede conectarse a esta base de datos que maneja la base
del sistema de control y puede tomar estos datos para sus propios análisis. Y las visualizaciones siempre van a permanecer tanto por el lado de SKF como por el sistema de control. Si yo veo en el sistema de ABB algún dato que me parece relevante, que quisiera ir en mayor detalle, podría perfectamente acceder al sistema de SKF para ver el análisis que se hizo detrás para poder obtener ese resultado. Y en la parte de visualización también. ¿Cuál es la gracia entonces? Nosotros como empresas colaboradoras podemos decir que el trabajar en conjunto, compartir los datos, compartir las bases de datos, compartir el conocimiento, hace que estas herramientas en conjunto funcionen de una mejor manera. Nosotros confiamos, por ejemplo, en la expertise que tiene SKF en el análisis de los datos de mantenimiento de sus equipos, y ellos confían en los datos y en la calidad de los datos que pudiera entregar el sistema de control de nosotros, y lo realizamos en una sinergia. No sé, Alex, si quisieras agregar algo en respecto a la presentación. Sí, bueno, comentar que como nos menciona Valeria, acá en definitiva lo que estamos haciendo es unir el mundo del mantenimiento con la operación. Estos dos mundos en el pasado no se caracterizaban por ser muy amigos. Siempre mantención decía que la culpa era de operación y operación decía que la culpa era de mantención. Pero hoy día, gracias a esta herramienta, en realidad lo que se puede hacer es, en el fondo, evidenciar cuando una condición subestándar o el camino a una condición subestándar está próxima, es decir, alinear todas las variables del proceso y las unidades del mantenimiento en términos de información para poder llegar a una resultante que tenga un diagnóstico claro de si intervenir la máquina o modificar una variable de proceso. Esa simple acción puede generar grandes beneficios en términos productivos, porque o voy a sacar un producto de calidad o no voy a retirar una máquina que va a estar buena. Entonces, esta unión de mundos que en definitiva también tratamos de abrir esta dimensión a que pudiesen haber más plataformas que pudiesen interactuar con este modelo, como por ejemplo la cadena de suministro. O sea, si soy capaz de evidenciar con un importante periodo de anticipación una falla catastrófica de una máquina o una falla incipiente, que la cadena de suministro tome la acción para contar con el repuesto y poder intervenir en tiempo y forma, de la misma forma que la operación. O sea, si operacionalmente soy capaz de determinar la desviación en términos del proceso productivo, puedo mejorar sin la necesidad de detener o intervenir mayormente. Sí, sí, bueno, está perfecto. El cierre para la presentación. Como mencionaba Alex, el tema de la cadena de suministro es parte de como las órdenes de trabajo dentro del sistema de control. Está integrado a ciertos software que te permiten hacer la compra de los suministros. Entonces, este tipo de cosas es esencial, porque vemos que es una cadena, es un ciclo que no termina. Finalmente está la compra del suministro, después la reparación, y nuevamente volvemos al ciclo. Entonces, es algo que no termina, y por eso cuando hablábamos de colaboración, y Javier mencionó la colaboración, está presente en todo proceso. Entonces, por eso es que es la vital importancia y la sinergia que se produce cuando trabajamos todos en conjunto. No, gracias Alex y Valeria por la presentación, muy interesante el caso de integración que están haciendo. Ahora, una pregunta para los dos. ¿Cuál creen que es la principal ventaja de tener esta plataforma conjunta versus que ambas plataformas estén por separado? Mira, por el lado nuestro puedo decir que, que nadie puede hacer las cosas solo. Por lo tanto, cada empresa es especialista en su tema. Yo creo que como SKF nosotros tenemos mucho que aportar en el mundo del mantenimiento, las herramientas del mantenimiento, y todo lo asociado a ello. Sería imposible tener una solución de estas características si no contamos con un socio estratégico como lo que mostramos acá con ABB, que ellos son especialistas en el mundo de la automatización y el control.
Por lo tanto, el aporte que ellos hacen a nosotros es infinitamente valioso. Pero más allá del aporte que nos hacen a nosotros, es el aporte también al cliente. Y mientras más empresas tomen esta iniciativa y también los clientes sean capaces de abrir este tema para que así sea, esto es invaluable, digamos, para todos, tanto para el cliente como para nosotros como compañía. Sí, totalmente de acuerdo con la apreciación de Alex. Como bien decía, cada empresa tiene su expertise y poder generar un proyecto de tal magnitud, una sola empresa hacerlo es prácticamente imposible, se requeriría demasiados recursos. La cantidad de años de experiencia de cada empresa en su propio rubro, en su especialidad, poderlo fusionar e integrar en una sola solución es lo que le da el valor agregado justamente. Y para el cliente, como dice Alex, es de mayor valor, porque él por sí solo tratar de integrar estas cosas sería aún mucha más inversión de tiempo, recursos, cosa que no sería viable. Por lo tanto, el poder hacer esta sinergia y que podamos conversar el mismo idioma a nivel de datos y tanto del mantenimiento, y poder mostrarlo de una manera que sea eficiente o que sea atractiva para el cliente, es un gran beneficio que surge de esta sinergia. Claro, sí. Alejandra, si quisiéramos evaluar los resultados de aplicar este tipo de tecnologías nuevas en términos de KPI, por ejemplo, para evaluar, no sé, en términos de costo, de continuidad operacional, ¿qué tipo de KPIs crees que son los mejores que se podrían ocupar? Gracias, Viviana, por la pregunta. Mira, en realidad son varios KPIs o indicadores que pudiésemos obtener del desarrollo y la implementación de Machine Learning dentro de la industria minera. Yo voy a comentar dos particularmente. El primero de ellos creo que es el que toma igual una importante relevancia en el cliente, que es la seguridad de sus empleados. Y en ese sentido, con el Machine Learning y la digitalización, la toma de datos de manera remota, pues pudiésemos sacar un poco ese personal que está, digamos, en terreno, en zonas, por ejemplo, que sean zonas peligrosas, con integración de, por ejemplo, sensores inalámbricos, y en ese sentido podemos disminuir lo que es el riesgo y la exposición de este personal. Entonces yo creo que ese es uno de los KPI más importantes que pudiésemos obtener. Y en términos de costos, pues por supuesto el ahorro que representa el poder anticiparnos a una falla, con, digamos, los algoritmos y los modelamientos de predicción, en donde nosotros podamos hacer pequeños cambios operacionales, como bien comentaba Alex, unir e integrar lo que es el mundo del mantenimiento con la operación, y con esta anticipación pues vamos a lograr planificar lo que es la intervención en los equipos y evitar estas paradas, digamos, que son de emergencia y que obviamente traen como consecuencia pues el uso de recursos, de tiempo y de una parada en la productividad. Alejandra, tú mencionaste el tema de riesgo, ¿no es cierto? Poner sensores inalámbricos. En muchos casos se habla de que el Machine Learning, de cierta manera, va a ayudar a reemplazar a las personas para evitar errores o riesgos hacia ellos. ¿Qué crees tú respecto a eso? ¿En qué tipo de aplicaciones dirías tú que se puede aplicar este tipo de tecnología? Mira, con el desarrollo del Machine Learning lo que buscamos igual es automatizar ciertas actividades en donde el porcentaje quizás de asertividad de las personas es bajo, o puede ser por ejemplo un 50%, y ya con el hecho de poder implementar estas soluciones al obtener una eficiencia ya del 51%, no es necesario desarrollar soluciones que apunten a un 100%, ya con ese hecho nosotros podemos igual ayudar a las personas a redirigir sus actividades en otro tipo de acciones que tengan valor para la minería, y dejar todo lo que es, por ejemplo, la toma de datos o cosas que se pueden hacer de manera más autónoma al Machine Learning. Entonces, en ese sentido, igual reitero que mejoramos igual la seguridad del personal y el enfoque que se le puede dar a estas personas. Alex, siguiendo con la misma pregunta que le había hecho a Alejandra, ¿cuáles crees tú que son las principales aplicaciones donde el Machine Learning tiene involucrado temas de seguridad para los activos y para las personas? Mira, claramente está en la recolección del dato, particularmente, porque
como comentamos al principio, Machine Learning se basa en información. Y una de las primeras fases es la recolección. Hoy en día, y como creo que lo comenté en una de las preguntas, particularmente en lo que es mantenimiento predictivo, no hay un nivel de automatización de toma de datos que permita generar buenos algoritmos o buenas soluciones de Machine Learning, básicamente por la carencia de datos. Por lo tanto, en el inicio de un proyecto de estos tenemos que partir poniendo sensores. Esa sola acción, ya me refiero a la acción de contar con una recolección automática, ya disminuye en un alto porcentaje la exposición al riesgo de las personas. Y en términos de recursos invertidos, digamos, en la captura del dato. Van de la mano, digamos, la seguridad con la disminución de HH o FT, como se le llame. Pero indudablemente el valor está en cómo esta persona o este trabajador puede ir tomando funciones de mayor, digamos, responsabilidad o desempeño dentro de una misma línea de trabajo. Es decir, nosotros no vemos el Machine Learning o estas soluciones como para disminuir la cantidad de HH en el trabajo mismo, sino que es una nueva modalidad de cómo operar. Claro, finalmente es una nueva forma de trabajar, más que reemplazar a las personas. Javier, veíamos un ejemplo de colaboración entre SKF y ABB. Tú que estás en el mundo académico, ¿cuál crees tú que es el rol de la academia para aumentar la colaboración que hay con las empresas y para mejorar, digamos, la colaboración entre el sistema público, empresas y academia? Gracias por la pregunta, Viviana. Me gustaría partir hablando del concepto de ecosistema, ¿ya? Nosotros requerimos tener un ecosistema de innovación robusto donde hay distintos actores, ya lo hemos dicho anteriormente, están las empresas mineras, los proveedores, empresas tecnológicas, la academia, y en todo ecosistema es importante que los distintos actores cumplan su rol, igual que en los ecosistemas naturales, ya si en un ecosistema natural falta un actor o un actor no hace lo que debería hacer, se daña todo el ecosistema. En el caso del ecosistema de innovación es lo mismo, entonces necesitamos tener actores, tenemos empresas mineras de clase mundial, tenemos proveedores nacionales e internacionales, y también necesitamos la academia. La academia y los centros de investigación juegan un rol muy importante, ¿ya? ¿Cuál es nuestro rol? Primero que nada, ¿no es cierto?, la formación de capital humano, la formación de personas. Los ingenieros, los técnicos que van a la industria, los investigadores que desarrollan nuevas tecnologías, los formamos nosotros. Después, otro rol que tenemos es proveer conocimiento. Ya el conocimiento está en las instituciones académicas y nosotros tenemos que poner ese conocimiento al servicio de la industria. Y, en tercer lugar, digamos, una tendencia a nivel mundial desde hace muchos años es que las universidades y los centros de investigación también son capaces de proveer tecnología, ¿ya? Pero cuando hablo de proveer tecnología, no es lo mismo que proveer productos o servicios finales, ¿no es cierto? Lo que hacemos en la universidad son tecnologías comúnmente a nivel de prototipos, patentamiento, etcétera. Entonces, para que estas tecnologías finalmente lleguen a la industria y se transformen en productos, se requiere un trabajo conjunto de la academia con los proveedores, de la academia con las empresas mineras, o todo junto. ¿Ya? Esto es súper importante. Un centro de investigación o una universidad en este ámbito nunca va a ser exitoso si no colabora con los proveedores. Por otra parte, los proveedores nunca van a ser capaces de tomar toda la riqueza que hay en las universidades si no colaboran. Entonces, lo hemos dicho hoy varias veces, la colaboración es un elemento esencial y lo que permite, ¿no es cierto?, es que todos nos potenciemos, generar sinergia. Así es, importante la colaboración. Ahora, hablando de colaboración, una pregunta para Alejandra y Valeria. ¿Qué tipos de proyectos de investigación ven ustedes que podríamos colaborar la Universidad de Chile y las empresas suecas?
Mira, en realidad se pueden hacer varios proyectos. Actualmente SKF en Suecia trabaja muy de la mano con la Universidad Luleå en todo lo que es el desarrollo de soluciones a nivel de hardware, de software, y obviamente pues la universidad se privilegia de la obtención de los datos que puede hacer SKF en terreno, tratar de aterrizar un poco más eso, y por supuesto SKF con todo el talento que hay en la universidad y el desarrollo en las investigaciones, pues obviamente puede potenciar el desarrollo de su tecnología y obviamente potenciar aún más la industria. De hecho, acá en Chile también podemos hacer ese intercambio de información que creo que es sumamente valuable, sobre todo en la universidad, el poder tener, digamos, ese contacto más directo con el terreno y lo que realmente pasa en el cliente, y nosotros como empresa, pues, beneficiarnos de todo el desarrollo que ustedes realizan en términos de algoritmos y de nuevos desarrollos a nivel de investigación. Así que yo creo que el camino está y hay que abordarlo. Claro, efectivamente es beneficio para ambos lados. Por supuesto que sí. Valeria. Sí, es como una mezcla un poco entre lo que mencionó Javier y lo que menciona Alejandra, porque efectivamente, como conversamos hace un ratito atrás, cada proveedor es como experto en su área, ¿no? Y en el caso de la universidad no es algo diferente. La universidad se dedica justamente a investigar, dedica todo su tiempo a investigar cosas nuevas, a explorar, a hacer experimentos en el laboratorio, o sea, están dedicados siempre a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. La empresa, por otra parte, quizás no tiene todo ese tiempo para invertir en encontrar estas nuevas soluciones, pero sí tiene, por el otro lado, el contacto con el cliente. ¿Cuáles son las necesidades con el cliente? ¿Cuáles son los datos justamente que mencionaba Alejandra? O sea, nosotros podemos hacer el vínculo entre la necesidad final y el origen de donde comienza toda la tecnología. Entonces, todo ese círculo virtuoso nuevamente que habla Javier, la colaboración es lo que está funcionando. Y ABB sí, mundialmente también tiene programas en donde se apoya en la universidad, y yo creo que todas las empresas en algún punto, en algún nivel, tienen colaboración con las universidades, porque finalmente es de donde venimos todos los que estamos trabajando en estas empresas. Y finalmente lo que menciona Alejandra es cosa de potenciar un poco más. Quizás en Chile creo que no está tan potenciada el desarrollo y el estar codo a codo trabajando, porque generalmente los desarrollos de estas empresas, que son empresas multinacionales, vienen de las directrices o las investigaciones vienen ya hechas un poco más de afuera. Entonces los aportes locales quizás no son tan directos, pero la instancia está. Entonces es cosa de comenzar a colaborar y empezar a aportar nuestro granito, tanto nosotros con la universidad como ustedes con nuestros clientes y con nosotros. Así es. Bueno, con esto vamos a dar cierre al panel. Le agradecemos a los panelistas por haber participado, por la conversación tan interesante que tuvimos. Bueno, y quedamos atentos a las preguntas que nos puedan hacer los que están atendiendo. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con las preguntas para el panel. Partimos con una pregunta de Claudio. Esta es una pregunta en general. Dice: ¿cuentan con inteligencia artificial que apoye la correcta interpretación y análisis de los datos? Para el que quiera responder. Yo respondo la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, lo que es herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial cuentan con herramientas que su foco evidentemente es el análisis de la data. Es importante destacar o resaltar que el correcto análisis o el correcto resultado de esto depende mucho de la calidad del dato. Por lo tanto, efectivamente, si hablamos de análisis de datos, tenemos que hablar de buenos datos. Y para ello contamos con variadas herramientas, dependiendo el modelo, dependiendo de cuál sea el fin en términos de la resultante de este análisis. Lo hablábamos en el panel con Valeria y Alejandra, la integración de datos, ya sea desde el mundo operacional, desde el mundo del mantenimiento, y por qué no decirlo desde el mundo de la finanza, desde el mundo
la cadena de suministro finalmente converge en una sola resultante, que es la que quiere el cliente y la que aporta el valor para la industria. Efectivamente, como menciona Alex, perdón, efectivamente los datos son la base fundamental de tener un buen análisis. Existen análisis de falla, como hablábamos en el panel, todos unos algoritmos, pero si los datos son de mala calidad o son insuficientes, independiente si tenemos un análisis bueno, que está una teoría detrás, no vamos a tener un análisis final de buenos resultados. O sea, la calidad del dato y los datos necesarios son fundamentales para tener un buen análisis. Gracias, Alejandra y Alex. Vamos a seguir con la siguiente pregunta de Marcelo Quiroga. Dice, muchas personas tienen miedo que la tecnología y Machine Learning hagan perder muchos trabajos. En países como Chile, ¿qué tan real es esto? ¿Y cómo nos podemos anticipar tomando esto como una oportunidad más que como una amenaza? Si quieres yo respondo esa pregunta. Gracias, Viviana, y bueno, un saludo a la audiencia que está conectada en estos momentos. Mira, yo creo que el conocimiento de las personas siempre va a ser sumamente importante, dado la experiencia que tienen a lo largo de su desarrollo profesional, y las herramientas de Machine Learning lo que buscan es integrarse a las actividades que nosotros desarrollamos, ir un poco más allá y buscar patrones en donde quizás para las personas es un poco complicado el poder identificarlos. Sin embargo, como comento, es solamente un apoyo a la toma de decisiones, pero finalmente el capital humano siempre va a ser importante y necesita estar presente en el desarrollo de soluciones y en la implementación de nuevas tecnologías, así como en la productividad en lo que es la industria minera. Entonces, yo pienso que no va a haber una amenaza en términos de disminución de capital laboral. Yo creo que va a haber una redistribución y un mejor manejo en las capacidades de cada persona para poder hacer, digamos, esta toma de decisiones. Machine Learning simplemente va a ser un soporte y un aliado para las personas, más no va a reemplazar el conocimiento como tal y la experiencia que tenemos a lo largo de los años. Bien. Bueno, gracias, Alejandra. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat de la plataforma. Voy a hacer una pregunta yo para Javier. Javier, ¿cuáles son las aplicaciones que ves tú donde se puede aplicar Machine Learning en minería? Gracias por la pregunta, Viviana. Lo primero que me gustaría decir es que las aplicaciones son múltiples y están creciendo, ¿no es cierto? Estamos en una etapa que se califica como de transformación digital. Entonces la industria se está transformando, se está digitalizando. Cada vez van a haber más aplicaciones y yo veo aplicaciones en todas las etapas del proceso. En exploración, en procesamiento mineral, incluso en las operaciones minas. Yo lo que veo como más inmediato, bueno, algo de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Aplicaciones en mantenimiento, eso es súper claro. También veo aplicaciones interesantes con los gemelos digitales, ¿no es cierto? Los gemelos digitales ayudan a tomar decisiones, necesitan modelos predictivos y ahí el Machine Learning puede ser importante. Y finalmente me gustaría destacar también algo que al menos en nuestro centro hemos estado desarrollando, que son aplicaciones en la etapa de exploración. O sea, cómo uniendo datos de distintas fuentes podemos hacer una exploración más inteligente, podemos optimizar el proceso. Así que yo diría que en general hay muchísimas aplicaciones y yo creo que más que nada la creatividad es lo que nos va a indicar cuáles se van a ir desarrollando. Es un campo muy fértil. Efectivamente, hay harto que explorar todavía en el área de Machine Learning en minería. Valeria, ¿cuál es el beneficio que ves tú de tener la información de SKF en el sistema de control, siendo que esta información es principalmente relacionada con mantenimiento? Bueno, en realidad hay varios beneficios que tú puedes obtener de tener no solo la información de SKF, sino que los distintos proveedores en la misma plataforma de control. ¿Para qué?
nosotros tenemos como distintos clientes finales, por así decirlo. Tenemos los operadores, tenemos el personal de mantenimiento, incluso tenemos la parte gerencial, y cada uno de ellos tienen distintos intereses sobre la operación de la planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos tiempos cuando la continuidad operacional es fundamental, que sea continua, como bien dice la palabra? Las decisiones que sean rápidas, pero que sean informadas a la vez, son lo que nos van a dar el beneficio de esta integración. Muchas veces, por tomar una decisión rápida, por tener la presión de continuar con la operación, se toma una decisión que quizás no es la mejor. Entonces, tener en la plataforma disponible toda la data que te permita tomar una decisión informada es el beneficio que se ve en esta integración. Entonces, nosotros tenemos una sola plataforma en donde tú puedas tener el análisis, y la persona que vaya a decidir qué es lo que va a hacer, si va a realizar alguna acción, cuándo la va a realizar, sea en base a información relevante. No solamente se trata, cuando estamos hablando de Machine Learning y de toda esta cantidad de información que hay disponible actualmente con el Internet of Things y todo esto, tenemos que tener en cuenta que tener datos no es tener información necesariamente. Si no procesamos los datos de manera correcta, no vamos a tener información relevante para poder utilizarla. Entonces, esto es lo que nos provee, digamos, esta integración. Tenemos toda la data, se analiza y la mostramos de una manera sencilla para que el operador, el mantenedor, el usuario final tenga esta herramienta a su servicio. Gracias, Valeria. Y bueno, Alex, cuando hablamos de Machine Learning siempre sale el tema de los datos, ¿no es cierto? Que es importante tener datos para poder entrenar estos algoritmos. ¿Cómo lo pueden hacer las plantas que están partiendo desde cero, digamos que todavía no han generado datos? Una muy buena pregunta. SKF tiene dos modelos de Machine Learning. Uno es Brain y el otro es Presenso, que trabajan, digamos, en distintos formatos. En el caso de las plantas que parten desde cero, ahí es muy importante el conocimiento de SKF. Bueno, nosotros tenemos como compañía más de 100 años en el mercado, 100 años de conocimiento en el fondo, en el cual hemos logrado adquirir mucha historia de máquinas, lo cual ponemos a disposición en estos modelos de máquinas que parten desde cero. Por ejemplo, no sé, voy a hablar de una máquina sencilla, una bomba. Conociendo sus componentes y conociendo su forma de funcionamiento en base a la historia que tiene SKF, puede generar un modelo predictivo en base a esta experiencia y empezar ya desde el día 1 a poder predecir fallas que un sistema convencional a lo mejor le costaría un poco más anticipar. Eso es por el lado de las plantas que parten desde cero. Y resumiendo lo que digo, en el fondo es poner el conocimiento de SKF en estas máquinas. Y por supuesto en las plantas que ya llevan un tiempo de funcionamiento y tienen datos, no es que sea más fácil, pero podemos aplicar modelos, otro tipo de modelo, digamos, en base a la información ya recolectada. Igual hay un trabajo previo que tú bien lo mencionaste cuando hiciste la pregunta, que la calidad del dato. Que tengamos 100 años de datos no quiere decir que tengamos 100 años de historia o de buena historia. La historia se hace, digamos, con buenos datos, es decir, el entregable es con buenos datos. Pero básicamente son esos dos modelos, como te digo, uno basado en el conocimiento de KF y el otro basado en la historia y previa validación de ellos. Gracias, Alex. Alejandra, ¿por qué SKF decidió comenzar a trabajar con estas herramientas de aprendizaje de máquinas? Bueno, Viviana, como comentaba Alex recién, SKF tiene más de 100 años en el mercado y la mayoría de los clientes lo conoce, digamos, a nivel global por el core de nuestro negocio, que es la fabricación de rodamientos, en donde somos líderes en el mercado. Sin embargo, SKF también tiene ya más de 30 años de experiencia en lo que es la fabricación de tecnologías asociadas a la prevención de fallas, a fin de poder asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y
los rodamientos. Y entendemos también que existe un cambio cultural y tecnológico que es la industria 4.0. Ella nos propone igual un gran desafío, un desafío mayor en este proceso de digitalización, el cual es ser o poder ser transversales y nos invita a la apertura y a poder interactuar con distintos actores. Nosotros como compañía lo que queremos es seguir siendo pioneros en el desarrollo y por supuesto tomamos este desafío que la industria nos propone para continuar en este camino de digitalización. Gracias, Alejandra. Bueno, vemos que no tenemos más preguntas en el chat, por lo tanto vamos a dar por cerrado ya la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente a los panelistas por esta interesante discusión que hemos tenido respecto a las aplicaciones de aprendizaje de máquinas en minería. Muchas gracias a todos y también a los asistentes. Gracias a todos, chao. Gracias, Viviana. Chao, chao. Gracias, Viviana. No.